Soy Destiny Taylor. Tengo 34 años y durante el último mes dejé mi puesto de gerente de proyecto senior en Seattle para regresar a nuestra casa familiar en Missoula, Montana, específicamente para ayudar con los detalles finales de lo que todos llamaban la boda perfecta. La idea original parecía bastante sencilla. Llegar temprano, coordinar con los proveedores, asegurarse de que todo encajara a la perfección y regresar después de la celebración. Pero mientras buscaba en la oficina en casa algunos documentos de seguro que mi madre había mencionado que necesitaba, me encontré con archivos que cambiaron todo en un instante. Entre ellos se encontraba un poder notarial fechado mucho después del fallecimiento de mi padre, que aparentemente otorgaba el control exclusivo de la cuenta de la herencia a una sola persona. Se adjuntaron registros bancarios recientes que detallaban transferencias por un total de $45,000, distribuidas a lo largo del año anterior. Cada una de ellas estaba claramente etiquetada para gastos relacionados con la boda, como la reserva del lugar, el servicio de catering, los arreglos florales y las pruebas de vestidos a medida. Esos retiros requerían una doble aprobación, según los términos originales que mi padre había establecido. Sin embargo, se habían llevado a cabo con una sola autorización. El momento hizo que la traición se sintiera incluso más aguda porque ocurrió poco después de que mi madre me había tomado a un lado una noche y me había dicho la frase que me dolió más profundamente. La boda de tu hermana sería perfecta si no vinieras. Lo dijo sin levantar la voz, casi con naturalidad, antes de desviar la conversación hacia algo trivial. En ese momento comprendí que la perfección que ella perseguía tenía menos que ver con la armonía y más con evitar preguntas incómodas sobre la fuente de financiación. Logré mantener mi reacción firme, acepté que respetaría sus deseos y retrocedí en silencio. A partir de ese momento, comencé a reunir todas las pruebas que pude y decidí que si realmente querían que estuviera ausente de ese día, la historia completa llegaría de todos modos y me aseguraría de que la celebración fuera inolvidable por todas las razones equivocadas. Antes de continuar con lo que pasó después, si esta historia ya te llamó la atención, suscríbete al canal y deja un comentario abajo para saber desde dónde la estás viendo y qué hora es. Veo y agradezco cada uno de ellos. Muchas gracias por tu apoyo. Ya no veía a mi familia de la misma manera a medida que cada detalle comenzaba a unirse para formar una imagen perturbadora. Mi padre había fallecido 10 años antes de un derrame cerebral repentino, dejando atrás la casa familiar a orillas del río Clark Fork aquí en Missoula, junto con un importante fondo de herencia dividido equitativamente entre sus dos hijas a través de un fideicomiso que requería aprobación conjunta para cualquier retiro importante. Hasta ese momento, siempre había asumido que mi madre, Patricia Hayes, simplemente supervisaba la cuenta como madre sobreviviente, mientras mi hermana menor, Sierra, se preparaba para su próximo matrimonio con el prometido de Sierra, Austin Brooks. Mamá había sido quien manejaba todos los detalles financieros desde la muerte de papá, insistiendo en que era más fácil de esa manera, dado que mi trabajo me mantenía en Seattle la mayor parte del tiempo. Como todos estaban ocupados en la casa, aproveché una tarde en la que no había nadie para volver a la oficina y fotografiar todos los documentos a los que pude acceder. Entre los nuevos archivos que capturé había varios correos electrónicos que parecían provenir de una cuenta a mi nombre dirigida al abogado de patrimonio familiar y que indicaban claramente que deseaba renunciar a cualquier derecho a mi parte de la herencia para apoyar el futuro de Sierra. El lenguaje me parecía completamente ajeno a mi forma de comunicarme, especialmente el tono excesivamente formal y las frases específicas que coincidían mucho más con el estilo de mi madre que con el mío. Esos mensajes fueron fechados estratégicamente durante los últimos meses, creando un rastro de papel que sugería que me había hecho a un lado voluntariamente mucho antes de que comenzaran los gastos de la boda. Más tarde, esa misma semana, me comuniqué discretamente con Nathan Evans, el cajero de nuestra sucursal bancaria local desde hacía mucho tiempo, que conocía a nuestra familia desde hacía años y manejaba personalmente las cuentas de papá. Después de explicar que necesitaba verificar cierta actividad reciente sin avisar a nadie más, Nathan confirmó que efectivamente se habían sacado $45,000 del fideicomiso en múltiples transacciones, todas dirigidas a proveedores asociados con los arreglos de la boda. Señaló que cada transferencia llevaba solo una firma de autorización a pesar de las reglas de fideicomiso y las cuentas receptoras se remontan a servicios de catering, depósitos para el lugar y servicios de diseño personalizado reservados bajo el nombre de Sierra. Resopla. Escuchar esos detalles expuestos con tanta claridad hizo que fuera imposible ignorar la naturaleza intencional de todo. Esa noche, mientras fingía revisar los contratos de los proveedores en la sala de estar, escuché a mamá y a Sierra hablando en la cocina sobre finalizar las firmas restantes antes de que llegara el gran día. Resopla. Sierra mencionó específicamente que una vez que todo estuviera completo, no habría forma de que yo pudiera hacer preguntas sin parecer irrazonable. Mamá respondió que solo debían tener cuidado hasta después de la ceremonia.
Entonces todo quedaría resuelto definitivamente. Al escucharlos planificar tan abiertamente, me di cuenta de que aún no podía confrontarlos directamente. En lugar de eso, transferí todas las fotos y registros a múltiples ubicaciones seguras en la nube esa misma noche, asegurándome de que nada pudiera perderse ni eliminarse localmente. A partir de ese momento, decidí mantener mi rutina normal en la casa mientras continuaba observando de cerca cualquier movimiento adicional que pudieran hacer. Mostrar mis cartas demasiado pronto solo les daría tiempo a cubrir sus huellas. Así que observar sin reaccionar se convirtió en la estrategia inmediata mientras pensaba con cuidado los siguientes pasos. 2 semanas antes de la boda, la necesidad de reunir pruebas más contundentes fuera de la casa se hizo tan evidente que comencé a contactar a personas que podrían haber visto patrones similares. Una de ellas resultó ser Carla Porter, ex asistente de mamá en la pequeña oficina inmobiliaria que ella dirigía, quien había sido despedida abruptamente aproximadamente un año antes después de cuestionar ciertas prácticas contables. Nos reunimos tranquilamente en una cafetería del centro, donde Carla le entregó copias de una solicitud de préstamo hipotecario que incluía la casa familiar como garantía con un valor de tasación inflado muy por encima del precio del mercado. El documento contenía lo que parecía ser la firma de mi padre autorizando el gravamen junto con notas que indicaban que las ganancias cubrirían importantes gastos futuros. Carla explicó que había guardado duplicados porque los números nunca cuadraban legítimamente, especialmente porque la solicitud de préstamo surgió justo después de que ella expresó su preocupación por la falta de fondos de los clientes. Tener esas páginas en la mano mostraba hasta qué punto se extendía el plan más allá de la simple cuenta fiduciaria. Casi al mismo tiempo, Nathan realizó un seguimiento con los registros bancarios escaneados que abarcan el periodo completo de 18 meses hasta ahora. Los registros revelaron un total de 50,000 pesos que se movieron gradualmente en incrementos más pequeños que evitaron alertas inmediatas, y todo terminó en la cuenta corriente personal de Sierra antes de ser redirigido a los proveedores de bodas. Cada entrada incluía marcas de tiempo y códigos de aprobación que coincidían con patrones que Nathan reconoció como inusuales para la actividad de confianza estándar. Al observar el flujo constante de transferencias dispuestas cronológicamente, fue imposible descartar como accidental el carácter a largo plazo del plan. Con ese creciente archivo de evidencia, decidí que era hora de buscar ayuda profesional. Entonces, me comuniqué con mi abogada, Kathleen Thompson, quien se especializa específicamente en disputas de herencias y cuestiones sucesorias. Después de revisar los documentos y registros durante nuestra primera reunión, Kathleen organizó que un experto en escritura a mano independiente examinara las firmas tanto en el poder notarial como en los documentos de la hipoteca. El informe del experto regresó rápidamente confirmando que cada instancia del nombre de mi padre había sido falsificada con patrones de presión consistentes y desviaciones de trazos que descartaban la autenticidad. Armada con ese análisis oficial, Kathleen inmediatamente redactó y presentó una moción judicial solicitando una orden judicial de emergencia para congelar cualquier transacción o gravamen adicional relacionado con la casa hasta que pudiera realizarse una revisión completa. La presentación requirió una declaración jurada detallada que respaldara las acusaciones de falsificación, la cual construimos usando registros bancarios y hallazgos de expertos sin revelar fuentes que pudieran alertar a mamá o Sierra prematuramente. Saber que el juez concedió órdenes de protección temporales en casos similares proporcionó cierto alivio inmediato. De regreso a casa, comencé a compilar una cronología separada de las rutinas diarias extraídas directamente de las imágenes de la cámara de seguridad almacenadas en el sistema que papá había instalado hacía años. Los clips mostraron patrones claros de cuando mamá accedía a la caja fuerte de la oficina o cuando Sierra traía nuevos contratos con proveedores para firmar. En varias noches, las grabaciones captaron a mamá mencionando casualmente durante llamadas telefónicas que los asuntos de la herencia se habían arreglado satisfactoriamente y que permanecerían así después del próximo evento. Esos comentarios casuales, pronunciados sin darse cuenta de que estaban siendo preservados, agregaron otra capa de intención directa a todo lo que ya estaba recopilado. Ese fin de semana, los invitados empezaron a llegar. La casa se llenó de madrugadores y damas de honor que habían venido a ayudar con los últimos preparativos de la ceremonia. Resopla, el aumento de actividad significó que más personas se movieron por las habitaciones a todas horas, lo que creó tanto desafíos como oportunidades inesperadas para recopilar información. Durante una conversación informal en la cocina mientras se clasificaban las decoraciones, Brandy Lewis, una de las exdamas de honor de Sierra, que había sido parte de un intento de boda anterior que nunca se llevó a cabo, habló sobre su propia experiencia. Ella describió cómo Sierra la había convencido de cubrir un depósito de 10,000 pesos para la reserva de un lugar hace 2 años, prometiéndole un reembolso de fondos familiares que nunca se materializó. Brandy explicó que después de meses de excusas, el dinero simplemente desapareció, dejándola sin dinero y, finalmente,
fuera del círculo de amistades por completo. Escucharla relatar los detalles con tanta naturalidad reforzó la idea de que estos patrones de aprovechamiento llevaban mucho tiempo vigentes. Más tarde esa misma tarde, el fotógrafo oficial de la boda llegó para explorar las ubicaciones alrededor de la propiedad. Hallie Ward, el fotógrafo de bodas que alguna vez manejó las auditorías financieras de mi padre durante sus negocios, reconoció varias facturas de proveedores dejadas sobre la mesa del comedor mientras preparaba las fotos de prueba. Ella fotografió en silencio las páginas que mostraban los pagos enviados a través de cuentas que coincidían con las que Nathan y Carla ya habían marcado. Hallie me envió un mensaje de texto directamente para confirmar que había capturado imágenes claras de montos y fechas que se vinculaban directamente con las transferencias no autorizadas. Con estas nuevas contribuciones que llegan rápidamente, creé un chat grupal privado que incluía a Nathan, Carla, Brandy y Hallie, para que todos pudieran compartir actualizaciones de forma segura sin riesgo de superposición o exposición. Resopla. El hilo se llenó rápidamente con escaneos y notas adicionales a medida que cada persona agregaba lo que observaba durante su tiempo en la casa. A lo largo del fin de semana, mamá y Sierra se mostraron cada vez más sinceras frente a los primeros en llegar sobre lo perfectamente que había salido la financiación de la boda. Mencionaron repetidamente a diferentes grupos que cada detalle fue cubierto generosamente gracias a una cuidadosa planificación previa. Esos comentarios, hechos al alcance del oído de varias personas que estaban en el chat, proporcionaron una confirmación indirecta de su confianza en que nada interferiría. Verlos presentar todo con tanta fluidez, se aclara la garganta, solo fortaleció la determinación de seguir desarrollando el caso adecuadamente. Kathleen monitoreó de cerca los mensajes del grupo durante esos días, organizando los archivos entrantes en categorías para lograr la presentación más sólida posible. El domingo por la tarde, me informó que la evidencia combinada alcanzaba el umbral necesario para solicitar una orden de allanamiento formal a las autoridades locales. Comenzó a redactar la solicitud con referencias específicas a los documentos falsificados, registros bancarios y declaraciones de respaldo listas para usar de múltiples fuentes. El proceso requirió un lenguaje preciso para establecer una causa probable sin revelar los métodos de cobro en curso. Ese viernes por la noche, en la mesa familiar, la última comida completa antes de la ceremonia, reunió a todos en la misma habitación por primera vez en semanas. Mamá había preparado un banquete con los favoritos de reuniones anteriores. Mientras Austin estaba sentado junto a Sierra, comentaban el recuento final de invitados con visible entusiasmo por el día siguiente. Al principio, la conversación se mantuvo liviana y abordó temas de logística como el momento de las fotos y el transporte al lugar. Entonces mamá dejó su vaso y me miró directamente al otro lado de la mesa antes de hablar en un tono calmado y práctico. La boda de tu hermana sería perfecta si no vinieras. Las palabras quedaron suspendidas sin que ella las continuara, como si simplemente hubiera afirmado algo obvio. Sierra asintió de inmediato, añadiendo sus propias ideas sin dudarlo. Siempre lo arruinas todo. Es mejor que te alejes. Austin se movió ligeramente en su asiento, pero permaneció en silencio, concentrándose en su plato en lugar de intervenir. La franqueza de ambas declaraciones me tomó por sorpresa por su franqueza, especialmente con el presente. Dejé pasar un momento antes de responder, manteniendo la voz firme a pesar del escozor. Está bien, no iré. Mamá pareció satisfecha con la respuesta, ofreciendo una pequeña sonrisa mientras volvía a pasar los platos. Sierra se relajó visiblemente y se volvió hacia Austin para reanudar su discusión anterior sobre la disposición de los asientos. Durante todo el intercambio, mi teléfono permaneció en modo de grabación dentro de mi bolsillo, capturando cada palabra con claridad, ya que el dispositivo ya estaba activo por hábito anterior. Toda la conversación desde el momento en que nos sentamos ahora existía como evidencia innegable de intención, vinculada directamente al plan financiero. Tan pronto como terminó la cena y todos se trasladaron a otras habitaciones, salí para enviarle el nuevo archivo de audio junto con grabaciones anteriores seleccionadas a Kathleen. Ella confirmó la recepción casi inmediatamente y me dijo que empaquetaría todo en la presentación final para la oficina del sheriff del condado de Missoula esa misma noche. La solicitud de orden judicial ahora incluía una prueba con sello de tiempo del motivo expresado abiertamente, lo que reforzaba el caso a favor de una acción inmediata en lugar de esperar a través de los canales normales. Kathleen enfatizó que las autoridades locales podrían actuar rápidamente en casos de fraude sucesorio una vez que se haya establecido una causa probable de manera sólida. Desde el pasillo, podía escuchar a mamá y a Sierra en el estudio haciendo llamadas a varios proveedores para verificar que los pagos finales se habían realizado. Hablaron con seguridad de cómo los saldos restantes se liquidaron íntegramente con el fondo dedicado, sin saber que esas transacciones formaban parte del recorrido ya documentado.
Su alivio ante mi supuesta retirada se tradujo en discusiones vagas sobre cómo atar cabos sueltos antes de que los invitados llegaran en masa a la mañana siguiente. Escucharlos celebrar la resolución percibida solo confirmó que el momento para una intervención externa no podría ser mejor. La mañana de la boda finalmente llegó con cielos despejados sobre el granero del rancho a lo largo del río en las afueras de Missoula, donde 150 invitados de la comunidad local, círculos empresariales y amigos de la familia se habían reunido para la ocasión. La configuración incluyó decoraciones sencillas que resaltaron el entorno natural mientras que mesas y sillas llenaron el espacio para la ceremonia y la recepción combinadas. Sierra apareció con el vestido elegido mientras realizaba los preparativos finales con las damas de honor, recibiendo elogios de todos los que estaban cerca. Mamá circulaba entre los recién llegados con evidente orgullo, saludando a conocidos de toda la vida y presentando a Austin a aquellos que aún no lo conocían. Hallie se posicionó estratégicamente a lo largo del área, capturando imágenes de apretones de manos, conversaciones grupales y momentos casuales que luego servirían para múltiples propósitos. Su equipo permitió una documentación discreta sin desviar la atención del flujo del evento. A medida que se acercaba la hora de inicio programada, el oficiante llamó a todos a sus asientos y la música procesional comenzó a sonar suavemente. Austin tomó su lugar al frente y pronunció un breve discurso de bienvenida que abordó el tema de construir un legado familiar sustentable para las generaciones futuras. Para entonces, los invitados ya estaban completamente instalados y muchos intercambiaban comentarios en voz baja sobre la fluida planificación que había permitido que todo saliera tan bien. Mi ausencia se hizo notoria una vez que el cortejo nupcial se reunió por completo, lo que provocó que varias personas se inclinaran hacia mamá o Sierra con preguntas sobre dónde podría estar Destiny. Mamá respondió cada vez con una sonrisa relajada, explicando simplemente que había decidido no participar en esta ocasión en el último minuto. Sierra repitió el mismo sentimiento, asegurándoles a sus amigos preocupados que todo estaba sucediendo exactamente como estaba previsto. La ceremonia progresó hasta el punto en que el oficiante comenzó a guiar a la pareja a través de sus votos personales. Las miradas intercambiadas entre Sierra y Austin reflejaban la confianza de que ahora el día les pertenecía enteramente a ellos. La tensión se mantuvo baja entre los asistentes, que aceptaron las explicaciones sin presionar más. El ambiente se mantuvo festivo con risas ocasionales por historias compartidas mientras se esperaba el intercambio principal. Justo en medio de ese momento clave, varios vehículos se detuvieron en el camino de grava que conduce a la entrada del lugar. Los agentes del sheriff salieron junto a Kathleen, que llevaba documentación oficial en la mano. Su llegada cambió el foco de atención inmediatamente cuando el oficiante hizo una pausa a mitad de la oración para reconocer la interrupción. Los invitados se giraron en sus asientos mientras mamá y Sierra miraban hacia los recién llegados con confusión inicial. Kathleen avanzó tranquilamente por el pasillo, flanqueada por oficiales uniformados, lista para presentar la orden de registro aprobada durante la noche. El documento describe acusaciones específicas vinculadas a irregularidades financieras descubiertas en los últimos días. Justo cuando el oficiante pidió los votos, Kathleen dio un paso adelante con los agentes y comenzó a leer la orden de registro en voz alta para que todos los presentes pudieran escuchar los detalles claramente. El documento citó falsificación de firmas en documentos sucesorios, transferencias no autorizadas por un total de 95,000 pesos del fideicomiso de herencia y causa probable de fraude de herencia según la ley estatal. El oficiante se detuvo por completo mientras los invitados se movían incómodamente en sus asientos tratando de procesar lo que estaban escuchando. Mamá se quedó congelada cerca del frente, su expresión cambió de confusión a reconocimiento cuando las acusaciones específicas coincidieron exactamente con lo que se había ocultado. Sierra agarró con más fuerza el brazo de Austin, susurrando preguntas que quedaron sin respuesta en medio del creciente murmullo de la multitud. Un diputado anunció formalmente que mamá y Sierra estaban detenidas temporalmente para ser interrogadas por cargos de fraude financiero a nivel estatal. La instrucción vino con una explicación tranquila de que tendrían que acompañar a los oficiales a la estación mientras se aseguraba el lugar para la recolección de pruebas. Ni mamá ni Sierra ofrecieron resistencia inmediata, aunque Sierra repitió que todo fue un malentendido. Hallie se acercó a la primera fila y confirmó a los agentes que había fotografiado facturas de proveedores que coincidían con los registros de pago no autorizados. Brandy siguió a continuación, proporcionando declaraciones verbales sobre incidentes anteriores que involucraron dinero de depósito que desapareció en circunstancias similares. Nathan llegó poco después de ser contactado y presentó resúmenes bancarios impresos que mostraban los patrones de transferencia exactos descritos en la orden. Carla agregó su parte entregando copias de la solicitud de hipoteca que había conservado, señalando discrepancias en los valores de tasación. Los cuatro hablaron con suficiente claridad para que los invitados cercanos pudieran escuchar las conexiones que se estaban haciendo en tiempo real.
Los teléfonos aparecieron por todo el lugar mientras la gente comenzó a grabar los acontecimientos que se desarrollaban desde diferentes ángulos. En cuestión de minutos, los clips se difundieron a través de los grupos de redes sociales y los hilos de mensajes locales de Missoula, convirtiendo la ceremonia privada en una discusión pública. Casi instantáneamente, los comentarios se multiplicaron rápidamente a medida que los conocidos reconocieron las caras en las imágenes. Austin soltó la mano de Sierra silenciosamente antes de alejarse hacia el área de estacionamiento sin más comentarios. Su salida marcó una clara ruptura que varios invitados notaron y comentaron en voz baja. Más del 80% de los asistentes comenzaron a recoger sus pertenencias y a marcharse poco después del anuncio de la detención, citando diversas razones, pero claramente incómodos por quedarse. El lugar se fue vaciando poco a poco hasta que solo quedaron unos pocos para presenciar los procedimientos formales. Los medios de comunicación locales retomaron la historia esa misma tarde, publicando titulares sobre una boda en Missoula interrumpida por acusaciones de fraude de herencia y arrestos temporales. Los artículos incluían datos básicos de registros públicos sin nombrar directamente las fuentes. 6 meses después, en el Tribunal de Sucesiones, el juez revisó todo el expediente antes de emitir un fallo claro sobre los asuntos sucesorios en disputa. Luego de examinar los informes de falsificación, los registros bancarios y los testimonios de apoyo, la decisión declaró que todos los documentos de poder notarial y contratos relacionados eran completamente inválidos debido a las firmas fraudulentas comprobadas. La orden requirió que Mamá y Sierra reembolsaran $150,000 en restitución que cubría los fondos desviados más las sanciones adicionales permitidas según las pautas estatales. Ambos recibieron sentencias suspendidas de 3 años con términos de libertad condicional estrictos que incluían informes regulares y monitoreo financiero. Después, el banco actuó rápidamente para ejecutar la hipoteca que se había colocado incorrectamente, lo que dio como resultado que el título de propiedad de la casa volviera completamente a mí como heredero legítimo según el fideicomiso original. Mamá también perdió su licencia inmobiliaria local luego de una audiencia separada de la Junta de Revisión que citó violaciones éticas vinculadas a las mismas transacciones. Sierra enfrentó una declaración de quiebra personal poco después cuando las facturas pendientes de los proveedores de la boda cancelada vencieron sin que quedaran activos para cubrirlas. Austin terminó la relación de forma permanente en las semanas siguientes al incidente del lugar, lo que hizo imposible cualquier plan de ceremonia futura. Una vez completada la resolución legal, tomé medidas inmediatas para asegurar mis límites cambiando todas las cerraduras de la propiedad, actualizando los números de teléfono y bloqueando cualquier canal que pudieran usar para comunicarse conmigo. La separación permanente me pareció necesaria para proteger la paz que tanto me había esforzado por reconstruir. Desde entonces, decidí establecer mi propia empresa de gestión de proyectos aquí en Missoula, centrándome en ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse de reveses financieros o desafíos públicos similares a los que experimentó la comunidad. El trabajo me permite aplicar las habilidades de mi carrera en Seattle y al mismo tiempo contribuir directamente a los esfuerzos de recuperación local. En retrospectiva, la mayor lección de todo esto es que los lazos familiares no excusan la traición y proteger tus derechos a veces significa enfrentarte solo a aquellos más cercanos a ti. La confianza debe ganarse consistentemente, no darse por sentada debido a relaciones de sangre. Cuando aparecen patrones de manipulación, documentar todo con calma y buscar orientación profesional de forma temprana puede prevenir daños mucho mayores en el futuro. La verdadera justicia a menudo llega a través de la persistencia más que de la confrontación. Y cortar completamente las conexiones tóxicas puede abrir espacio para una curación y un crecimiento genuinos. Nadie merece que le roben su herencia o su paz bajo el pretexto de la lealtad familiar. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Tu tiempo y atención son muy importantes para mí. Si algo de esto te resonó o te hizo pensar en tus propias experiencias, compártelo en los comentarios. Leo a todos y valoro escuchar diferentes perspectivas. Déjame saber qué parte te llamó más la atención o si tienes preguntas sobre algún detalle.